Buenos días a todos. Qué bendición saludarles. Qué gusto que estamos ya un domingo más listos, reunidos para compartir de la palabra de Dios. A nosotros nos corresponde buscar de la palabra de Dios, seguir orando, seguir intercediendo, seguir transcribiendo su palabra, seguir meditando su palabra. Nosotros somos los llamados para seguir avanzando y para activarnos en el reino de Dios. Amén. Así que cada domingo buscamos que nuestro espíritu despierte, que nuestro espíritu continúe conectado para poder cumplir y hacer la perfecta voluntad de Dios. Gracias por recibirnos en tu casa, en tu hogar o en tus hogares, para todos quienes están aquí en este día. Así que vamos a aprender de la palabra de Dios, a escuchar lo que la voz tiene esta mañana para nosotros y a escuchar el mensaje. Amén. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, primera Samuel capítulo 2 y versículo 12. Y vamos a orar antes de leer. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, en el que podemos compartir tu palabra, por este día en el que podemos congregarnos, por este día en el que ya hemos entonado alabanzas y cánticos a ti. Y hoy queremos, Señor, pedirte que tu palabra descienda desde lo alto y que traiga transformación e entendimiento sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro oído, Señor, para recibir lo que tú traes. Abre nuestro oído para que nuestros ojos también, Señor, puedan ver todo lo que tú, Señor, en tu plan divino has diseñado para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos activarnos en ti, Señor. Padre, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar secreto donde el enemigo no puede estorbar, el enemigo no puede robar la palabra que tú has traído para nosotros, Señor. Y gracias, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor. Que la paz se establezca de continuo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Miren, pues entonces vamos a leer. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una característica que nos está diciendo aquí esta escritura es: el impío es el que no tiene conocimiento de Jehová. Y vamos a hablar un poquito de lo que es no tener el conocimiento de Jehová, pero ponga atención que no va a ser un mensaje tradicional, es un mensaje que siempre buscamos que pueda romper los paradigmas y romper todas aquellas programaciones y condiciones de esta tierra que han hecho que el espíritu se apague y que el espíritu no pueda entender verdaderamente acerca del plan divino de Dios. Entonces dice: los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate, conocimiento de Jehová. Ellos podían saber muchas cosas, podían tener experiencia en otras cosas, eran muy expertos para engañar, eran hábiles para manipular, eran hábiles para hacer otro tipo de cosas. Pero lo que la Biblia, lo voy a decir así, reclama de nosotros o nos pide a todos nosotros es que nos ocupemos de tener conocimiento de Dios, conocimiento de Jehová, que sepamos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra asignación en el plan perfecto de Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí. Amén. Así que vamos a irnos a otra cita. Isaías capítulo 5 y versículo 13. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hay dos elementos importantes: hambre y sed. La palabra dice que Jesucristo es el pan de vida. La misma palabra que nosotros leemos, esta representa el pan. Dice, ellos perecieron de hambre, perecieron porque no tenían palabra. Luego dice, y la multitud se secó de sed. Mira, sed es que tú y yo estemos todo el tiempo buscando conocer la perfecta voluntad de Dios. Sed es que tú y yo estemos todo el tiempo anhelando, pero no anhelándolo una vez al mes, una vez al año, sino que nuestro espíritu ya esté deseando tener esa comunión perfecta con Dios. Por no tener la comunión y por no tener la palabra, dice aquí que entonces el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.
Nosotros podemos tener todo el conocimiento de la tierra, si tú quieres, cómo funcionan las plantas, cómo se hacen las nubes, cómo se hace la lluvia, cómo ser una mejor persona, cómo ser un líder exitoso, cómo poder dominar a la gente. Usted puede buscar en YouTube videos donde dicen cómo ser influyente entre sus amigos, dice cómo conseguir novia, dice cómo conseguir una oportunidad de trabajo, cómo conseguir un buen esposo, y hay un montón de cosas que se hacen pasar por conocimiento. Pero la Biblia está diciendo aquí que el conocimiento por el cual nosotros verdaderamente tenemos que trabajar o ser esforzados es por el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jehová. Pero lo que dice aquí en Isaías es un asunto al que nosotros le tenemos que poner mucho detalle y mucho cuidado, porque dice, el pueblo fue llevado cautivo. Es que mira, es de una condición, y te lo quiero poner así, cuando alguien está en una condición de libertad y pasa a una condición de esclavitud, la vida de esclavitud se refiere a trabajo, se refiere a mucho esfuerzo, se refiere a ser explotado, se refiere a que pierde sus, lo voy a decir así, pierde sus derechos, pierde sus... todo lo que podía tener, pierde su casa, pierde su familia. Mira, los esclavos perdían todo. Y dice que el pueblo entonces ha sido llevado cautivo, ha sido llevado a una condición de, para no decirlo muy difícil, de sufrimiento. El pueblo sufre, el pueblo ha sido llevado cautivo, sufre porque no tiene conocimiento. El pueblo peca y se hace esclavo del pecado porque no tiene conocimiento. El pueblo se aparta de Dios porque no tiene conocimiento de Dios, pero está diciendo, de la libertad a la que Jesucristo nos ha llamado, si no tenemos conocimiento de Dios, somos llevados a cautividad. Por eso es muy importante que tú y yo cada domingo, cada día, que leamos su palabra, que vengamos a buscar al Señor para poder surgir como espirituales, como entendidos, y para ser aquellos que en lugar de ser llamados impíos porque les falta conocimiento, seamos llamados entendidos porque el plan de Dios nos ha sido revelado. Amén. Entonces el pueblo fue llevado cautivo. El pueblo perdió su libertad, el pueblo perdió sus casas, el pueblo perdió su ganado, el pueblo perdió todo por lo cual trabajaba, por una razón, no tuvo conocimiento. Y aquí tenemos que decir nosotros entonces, y yo te lo digo porque todos los domingos tú me escuchas hablar de esto. ¿Tú y yo estamos verdaderamente trabajando en ser entendidos o solo la vamos pasando? ¿Tú y yo nos estamos esforzando en ser entendidos de la palabra de Dios o solo estamos por ahí viendo cómo aparentamos que somos buenos cristianos? Y si aquellos que estén ocupados en únicamente mantener una apariencia, tarde o temprano van a ser cautivos de la mentira, del pecado, de la deshonra, de la potestad de este mundo, de la voz de este mundo, de la palabra de este mundo. Amén. Entonces, pero dice, la gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fíjate. Ahora vámonos a Efesios capítulo 1 y verso 17. Efesios 1:17, mira lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es poderoso. Leámoslo despacito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de nuestro verdadero Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Paremos aquí. ¿Dónde está la sabiduría entonces? ¿Quién tiene la sabiduría entonces? Dios. O la tiene Jesucristo, la tiene el Espíritu Santo. Así que solo la podemos recibir de Él. Si nos ocupamos de buscar sabiduría, ideas, conceptos, motivación, lo que tú quieras, en otro lugar, déjame decirte que solo te estás engañando y no estás obteniendo la verdadera medida de entendimiento o sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice, que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Aquí hay otra revelación importante. La sabiduría es un espíritu. La sabiduría no es que listo soy, qué inteligente, qué buzo soy, a mí se me ocurren cosas. No.
La sabiduría es un espíritu que viene de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro caminar, cuidar nuestro testimonio, ocuparnos de esforzados y valientes, conocer más acerca del Señor para ser dignos de que el espíritu de sabiduría opere en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, para que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Es que mira, lo que necesitamos tú y yo es ser entendidos en las operaciones del Padre, en el plan divino de Dios, reconocer verdaderamente a Jesucristo de nuestro Dios y ya conociéndoles, nosotros poder en consecuencia alinear nuestros caminos con nuestro Dios para ser uno con Él. Y cuando eso ha sucedido, déjame decirte, todas las demás cosas son, ¿qué? Son arregladas, todas las demás cosas se ubican en su lugar, todo lo demás es también recibido por parte de nosotros en cualquier necesidad que tengamos. Pero lo primero es que debemos ocuparnos de ser aquellos a quienes el Padre pueda enviar el espíritu de sabiduría y la revelación del conocimiento de Dios. Así que lo que necesitamos nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, como discípulos que queremos ser, es tener conocimiento de Dios. Y eso significa abandonar el conocimiento de nosotros, abandonar lo que creemos que nos hace valiosos, que nos hace ricos, lo que creemos que nos hace interesantes. Mira, nosotros no tenemos un solo pensamiento que le interese a Dios, más que aquel que diga, Padre, yo te reconozco a ti como Señor. Y ahora estoy dispuesto, ahora abro mi corazón, ahora yo me rindo a ti para que tu sabiduría pueda operar en mí y yo pueda hacer aquello a lo que tú me llamas. Amén. Entonces, ¿pero por qué estoy hablando de conocimiento? Porque la palabra dice entonces que si nos falta el conocimiento de la voluntad de Dios, el pueblo así ha llevado cautivo, el pueblo, los hijos de Elí eran hombres impíos y realmente no cumplimos con la voluntad de Dios. Amén. Entonces vámonos ahora a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Esto que vamos a leer ahorita está muy relacionado a lo que acabo de decirte acerca de que seamos entendidos y que tengamos el conocimiento de Dios. Amén. Dice Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora vamos al versículo 15, de Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vámonos al verso 20 de Deuteronomio 28, 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Esto es para decir, ya lo leímos, acabemos aquí la transmisión y el Señor ya nos habló. Si lo que aquí estamos viendo ahorita no nos llama la atención, no nos dice, quiero leerlo otra vez y quiero entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Si esto no nos llama, y déjame, no a una reflexión, porque no estamos haciendo una reflexión por encimita de qué dice el libro, sino a una meditación de comprender conforme a lo que el Espíritu nos revele a qué se refiere aquí al Señor. Así que yo te lo voy a decir de la manera que yo lo entiendo. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la voz, es tan importante entender la operación de la voz. Yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, a veces la gente cuando piensa en Dios, piensa en un viejito sentado en un trono canoso y buena gente. Pero yo quiero decirte, quítate un rostro, una imagen humana de Dios, quítate, no trates de humanizar a Dios
Y quiero que trates que te hagas una imagen de la voz, de un sonido, que te hagas una imagen, o que nos quitemos una imagen, y que lo que venga a nuestro corazón realmente es que escuchemos el sonido de la voz. Porque dice la palabra que en el principio, cuando todas las cosas fueron creadas, dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y las cosas fueron hechas. O sea, la voz se manifestaba, y en consecuencia las cosas sucedían. Así que, si oyeres atentamente la voz. Si nos vamos a Génesis, cuando se describe en el huerto, donde estaba Adán y donde estaba la mujer, dice que la voz era la que se paseaba en el huerto. Amén. Entonces quiero que podamos nosotros entender esto, no pensando en un señor viejito sentado en un trono, sino en aquella voz creadora, la voz transformadora, cómo la voz se manifiesta, cómo el Espíritu se manifiesta en una voz, en un sonido, para que pueda venir sobre nosotros entendimiento. Pero cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿y sabes por qué dice esto? Porque hay otras voces. Tú puedes oír la voz interna tuya, la de tu alma y la de tus sentimientos. Tú puedes oír las quejas de la gente. Tú puedes oír lo que las noticias dicen. Tú puedes oír todo lo que tú quieras que se levanta como voces en todo el mundo y en todo nuestro alrededor. Pero aquí la palabra dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Entonces mira, para que sea Jehová tu Dios, no solo Jehová el Dios, es porque este mensaje es para los hijos de Dios. Este mensaje es para aquellos que le han reconocido. El que verdaderamente ha dicho, a partir de hoy, Jehová, tú eres mi Dios. A partir de hoy, Señor, tú eres mi Dios. Este mensaje es para estos. ¿Me entiendes? Los que verdaderamente reconocen a Jehová como Dios y como Señor. O los que han escuchado el mensaje de Jehová y saben que nuestro Dios creador todopoderoso, nuestro Padre celestial, nuestro Dios eterno, es de quien viene la voz que nosotros verdaderamente debemos escuchar. Entonces dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, con un objetivo, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Lo voy a poner ahí nomás. O sea que la voz lo que trae es una instrucción, un mandamiento. Y lo que dice es que nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, debemos estar atentos a escuchar lo que la voz dice para poner por obra los mandamientos. Y si esto lo hacemos nosotros, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y en los siguientes versículos se detallan un montón de bendiciones, o a lo que Dios le llama bendiciones que vendrán sobre cada uno de aquellos que oyen atentamente la voz y guardan el mandamiento. Amén. Pero dice, el verso 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, otra vez es muy específico, la voz de aquellos que reconocen a Jehová como Dios, los que le dicen tú eres mi Dios. Si esto dice, si no escuchamos la voz, si no escuchamos lo que se manifiesta de nuestro Padre, la voz que viene desde el cielo, dice, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. De nuevo, es que la voz lo que nos pide no es solo qué mensaje tan bonito y a ver qué mensaje tengo el siguiente domingo y a ver cómo nos va. No, cada mensaje debe producir en nosotros el ser esforzados para seguir avanzando en cumplir los mandamientos del Padre y en ser entendidos en la revelación de la voz para que ésta nos lleve camino hacia el Padre. Porque los que deben caminar somos nosotros. Los que deben levantarse y dejar su condición de pecadores y condición de aparentes y condición de vanidosos y llenos de afanes, somos nosotros los que tenemos que dejar eso para caminar buscando cumplir y poner por obra el mandato de Dios. Entonces, si ponemos si lo que la voz dice y el mandamiento de Dios lo ponemos por obra y vivimos conforme a ello, las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros. Pero si no lo hacemos, dice aquí, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y el verso 20, y Jehová enviará contra ti la maldición. Así que, ponme atención, la bendición viene de Dios y la maldición también viene de Dios.
ambas operaciones, dice aquí la palabra, que vienen de Dios y ambas van a alcanzar al que las merece, van a alcanzar a aquel a quien están dirigidas. Y cuando entendemos esto, hemos hablado mucho acerca de las dualidades, donde Jesucristo dice, tú estás conmigo o contra mí, no hay terceras opciones. Tú eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres amigo del mundo y enemigo de Dios. No hay tercera opción. O eres de lo alto o eres de abajo. O eres de la derecha o eres de la izquierda. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Pero no hay tercera opción. Y la Biblia es muy clara definiendo eso. Y aquí está diciendo entonces, si nosotros, si aquellos que se llaman cristianos, que oyen la voz de Dios, oyen el mandamiento y lo ponen por obra, a estos les llegará la operación llamada bendición que viene desde los cielos. Pero si hay unos que se denominan cristianos también, que dicen que aman a Dios, pero no ponen por obra el mandamiento, no ponen por obra lo que Dios demanda de cada uno de ellos, dice, Dios enviará sobre ellos maldición. Así que la fuente de la bendición y de la maldición, el origen de estas dos operaciones que van a alcanzar a quien la merece, el origen es el mismo, es Dios. Pero tú y yo, entonces, de acuerdo, y aquí se aplica nuestro libre albedrío, tú y yo vamos a decidir de qué lado quieres estar. Tú y yo tenemos que decidir de qué lado vamos a operar. Y aquí venimos a veces y decimos, no, es que yo tengo mala suerte. No, no tienes mala suerte. Lo que pasa es que no quieres el mandato de Dios. No, a mí me va mal en la vida. No, a ti no te va mal en la vida. Lo que pasa es que no quieres escuchar la voz de Dios ni poner por obra sus mandamientos. No, es que dice por ahí alguien, yo no nací para que me quieran, yo no nací para hacer cosas grandes. No, lo que pasa es que cuídate y verifica si verdaderamente estás guardando el mandamiento de Dios o no. Porque aquí la palabra es muy clara, que así se define lo que es bendición y maldición. Ahora te voy a decir algo. A lo que tú y yo le llamamos bendición, o a lo que este mundo le llama bendición, no es lo mismo a lo que Dios le llama bendición. A lo que este mundo le llama maldición, no es lo mismo a lo que Dios también le llama maldición. Por eso empecé leyendo que nosotros tenemos que trabajar por tener el conocimiento de Jehová, porque si no lo tenemos estamos cautivos. Ah, sorpresa, y el cautivo es el que está en maldición, porque no puso por obra el conocimiento o el entendimiento. Pero el que ha recibido el entendimiento y este lo pone por obra, ese no va a ser el cautivo, porque a ese no le faltó conocimiento, a ese no le faltó entendimiento del Padre. Ese sí está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Amén, espero que me estés entendiendo. Entonces, nosotros tenemos que procurar, dice aquí, tenemos que trabajar, tenemos que ser de nuevo esforzados y valientes para siempre estar guardando el mandamiento y poniendo por obra la voluntad de Dios. Entonces las bendiciones te alcanzarán. Y si no lo hacemos, las maldiciones nos alcanzarán. Ahora, vamos a leer otro verso. A ver, leámoslo, que este es bien importante para mí. Job capítulo 2, versículo 10. Por cierto, Job lo estamos estudiando ahorita en nuestra célula virtual. Estamos estudiando el libro de Job. Y mira, este es un camino, pero precioso de recorrer. Sin embargo, trae mucha enseñanza que hace falta que aprendamos en este tiempo. Entonces dice Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, respondiendo a la esposa que había hecho un comentario a Job de que negara al Señor y que se muriera. Entonces, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado con falsedad, has hablado muy rápido y no te has detenido a reflexionar en lo que vas a mencionar. Ahora, ¿por qué habló de manera fatua y por qué habló de manera fácil? Porque eso era lo que había en su corazón. No tenía conocimiento de Dios. Entonces, has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas, y dice él, ¿qué recibiremos de Dios? O sea, ¿qué? Pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjate lo que dice Job. Yo sé que si recibimos el bien, viene de Dios. Y si recibimos el mal, le está diciendo Job, también. Y dice luego, en todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, recuérdate que cuando el enemigo viene a decirle a Dios que
Sí, sí, Job, ¿cómo te sirve? Job, ¿cómo te cuida? Ni modo, si tú todo lo que le has dado. Y Dios le dice, sí, pero ¿ya viste la integridad de mi siervo Job? Ah, pues ni modo, le contesta Satanás, y todo lo que le has dado, ¿cómo no va a ser íntegro? Pero lo que te quiero decir es que el corazón de Job no estaba en los bienes que tenía. El corazón de Job no estaba en todo lo que la gente decía que él era un hombre, el más íntegro de toda la tierra. El corazón de él estaba en ¿qué? En no pecar delante de Dios. Y Job, siendo un hombre entendido, que aún le faltaba alcanzar la medida a la que Dios le estaba llamando, es traído a una prueba. Y cuando Job dice aquí entonces, recibiremos de Dios el bien, ok, y el mal, no lo recibiremos, él está diciendo, yo sé que este momento difícil y de prueba que estoy pasando, viene de Dios. Porque insisto en esto, la prueba viene de Dios para que nosotros tengamos medida y podamos crecer y podamos tener madurez espiritual. Y a veces en medio de esa prueba viene todavía el tentador, pero el tentador viene ¿a qué? Para hacernos caer. ¿Viene para qué? Para tratar de confundirnos. Pero si nosotros somos aquellos que tenemos conocimiento y somos entendidos en quién es Dios y en su palabra y en sus operaciones, la tentación no tiene por qué ser un problema para nosotros. Pero si alguien tiene hoy problema de tentaciones, déjame decirte que no tienes conocimiento de Dios. Por eso Job lo dice claramente, la bendición viene de Dios, está diciendo Job también. Y la maldición también. Y un dato que no sé si la mayoría lo sabe y se los quiero dar, el primer libro que se escribió de la Biblia es Job, no es Génesis. En Génesis Moisés está relatando cómo ha sido todo el principio, pero el primer libro de la Biblia escrito, el primer libro que vemos escrito, el primer libro que se originó de la Biblia, es el libro de Job. Y nos muestra aquí entonces que desde el principio Job es un entendido en saber, como acabamos de leer en Deuteronomio, que tanto la bendición y la maldición viene de Dios. Pero aquí es donde tú y yo debemos decir, ok, entonces yo tengo la oportunidad porque la voz está manifestando qué tengo que hacer para mantenerme en la bendición. Y también la voz me dice cuáles son aquellas cosas que yo dejo de hacer por las cuales soy merecedor de la maldición. Porque mira, tú y yo tenemos que trabajar por merecer la eternidad. Si te han predicado y te han enseñado que la vida eterna es un regalo que Dios ya te dio, te han engañado. Tú y yo tenemos que trabajar para alcanzar la vida eterna, para ser dignos de la vida eterna. Y si no hacemos ese trabajo, si no guardamos el mandamiento y si no nos ocupamos de ponernos a cuentas con Dios en nuestra vida en todo tiempo, la maldición, o sea, el no alcanzar la vida eterna sería nuestro final y nuestro resultado. Pero eso lo debemos de tener muy claro nosotros. Pero a veces cuando la gente ha leído este verso de Job, dice, sí, es que yo tengo mala suerte. Es que a mí no me va bien. Es que las cosas no son como yo creía que iban a ser. Y entonces viene uno de los mayores engaños en los cuales la iglesia ha caído. Porque déjame decirte otra vez, cuando Job dice, ¿acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Ok, ¿a qué le llama Dios bien y a qué le llama Dios mal? Por eso nosotros tenemos que conocer al Señor para entender su palabra. Entonces vengo al ejemplo. Uno de los mayores engaños es si te dicen, si usted cree que tiene mala suerte, levántese y reprenda la mala suerte en el nombre de Jesús. Y haga un ayuno y haga una intercesión y haga un montón de cosas para reprender la mala suerte. Otros son más atrevidos y dicen todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, tú tienes que reclamarlo para que te sea devuelto y tienes que declarar que te sea devuelto. Y algunos les dicen, ponte en batalla espiritual para que te sea devuelto todo lo que es bendición y se aleje de ti la mala suerte o la maldad. Mira, todo eso es mentira, así no funciona. Si te han dicho eso al día de hoy, te han engañado. Para que tú y yo podamos operar en bendición, ¿qué dice? Tenemos que guardar el mandamiento, guardar su palabra y ponerla por obra. Eso es todo. ¿Dónde dice de reprender? ¿Dónde dice de echar fuera? Es más, el saltón, oruga, revoltón y langosta son operaciones del Padre. Dios las manda. Cuando tú vienes y dices, yo me levanto a reprender en el nombre de Jesús a estos 4 bichos, estás yendo en contra de la voluntad de Dios.
Y cuando tú y yo hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, nos convertimos en sus enemigos. Y te pregunto, ¿tú quieres ser amigo de Dios o quieres ser enemigo de Dios? Porque todas aquellas acciones que nosotros hagamos, que sean en contra de lo que la palabra de Dios dice, nos convierten en enemigos de Dios. Porque de nuevo Jesucristo dijo, o están conmigo o están contra mí. El que está contra, ¿qué significa? Es enemigo. No significa, no, lo puse a un ladito ahí para que no moleste. No, el que está contra Dios es enemigo. Y la misma palabra dice que aquellos que operan contra de Dios, dice el espíritu del anticristo opera en ellos. ¿Por qué? Porque no quieren seguir la voluntad de Cristo, sino quieren seguir la voluntad opuesta a lo que Cristo enseña. Y por eso el espíritu del anticristo anda suelto y manifiesto en este tiempo. Entonces, ¿a qué le llamamos el mal y a qué le llamamos el bien nosotros? ¿A qué le llama Dios el mal y a qué le llama Dios el bien? Y déjame decirte esto de nuevo. Tú no vas a encontrar en la palabra que Jesucristo se levanta a reprender por mala suerte. Sí, yo reprendo la mala suerte de todos estos para que sean bendecidos. Eso no lo vas a encontrar. O que Jesús venga y diga, no, yo vengo a traer un mensaje motivacional y yo pongo motivación en el espíritu de estos para que puedan abandonar la vida de pecado. Tampoco. O que se levanta y dice, yo vengo y reprendo, reprendo la mala suerte. Reprendo que las cosas no le salgan bien. Yo reprendo que los negocios no crecen. Yo reprendo que no se produce como se tiene que producir. Mira, Jesucristo reprendía, dice la Biblia, al enemigo. Cuando éste atormentaba a alguien por una enfermedad, lo reprendía. Cuando alguien era cautivo por causa de un demonio, venía Jesús y reprendía a ese demonio. Inclusive reprendía a sus discípulos cuando les decía, ustedes parece que no han aprendido nada, y los reprendía para que ellos pudieran conectarse de nuevo como espirituales. Pero no en ningún momento se levanta a reprender la maldición. Yo reprendo la maldición que está sobre estos. Eso no lo vas a ver. Yo reprendo la maldición que hay en este mundo por causa del pecado. Eso no lo vas a ver. Sino que lo que Jesús hizo fue, vengo a enseñar el camino, la verdad y la vida. Vengo a enseñar, y yo uso mucho este verso porque ha tocado mi corazón. Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si alguien dice, no, mi vida es una mala suerte y todo me sale mal, no es mala suerte. Es que la maldición te ha alcanzado. ¿Por qué? Porque no has puesto por obra los mandamientos de Dios. Porque has escuchado el mensaje, pero no lo has puesto por obra. Por tanto, te va a alcanzar la maldición. Pero si lo pones por obra, te alcanza la bendición. Aquí te pongo otro paradigma entonces. Hay mucha gente que dice, están en una vida de pecado, están en un cristianismo mediocre, están en un cristianismo el cual es manipulado, un cristianismo de apariencia, y dicen, no, es que yo merezco la bendición, y empiezan a reprender por la bendición. O a reclamar la bendición, y voy a poner dinero por la bendición, y voy a regalar bocinas por la bendición. Pero mira, no se ha dado cuenta que es aparente, no se ha dado cuenta que su cristianismo es de mentiras, no se ha dado cuenta que está lleno de envidias, no se ha dado cuenta que está llena de pecado, pero su oración es que él exige tener la bendición de Dios. Mira, no la podemos exigir, y todo lo que tú quieras regalar no sirve de nada. Porque aquel que está en las tinieblas no puede reclamar las obras de la luz si no se pasa primero a operar en la luz. Tú y yo no podemos reclamar los derechos de otro país viviendo en este país. Y un extranjero no puede desde su país reclamar los derechos de este si él no vive aquí. Este es un ejemplo que a mí me ha gustado mucho. Fíjate que la gente dice, es que en Estados Unidos se enojan cuando hablamos español. Yo te digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en otro país tienes que adoptar las costumbres de ese país. Si allá se habla otro idioma, habla ese idioma. Pero a veces queremos imponernos. Ahora, yo sí también estoy de acuerdo cuando alguien dice, no los dejemos hablar su idioma. No, por supuesto. Nosotros tenemos el derecho de hablar nuestro idioma natal. Pero tú y yo, si estamos en otro lugar, realmente lo que corresponde es que hablemos la lengua de ese lugar. Los que se van a vivir allá tienen que adoptar el modelo de vida de allá, sin hablar de
de separarse de Dios o las cosas malas. Pero los que vengan a vivir aquí a Guatemala tienen que adoptar cómo se pagan los impuestos aquí, cómo son los precios de aquí, cuál es el idioma de aquí, cómo se trabaja aquí, cuáles son los horarios de aquí, cuál es la comida de acá. Espero que me entiendas lo que te estoy diciendo. Entonces, aquellos que están engañados, que dicen, yo soy buen cristiano, yo soy un buen hermano, yo ofrendo, tengo mis pecaditos, pero ahí voy, yo soy uno que pues desde niño he leído la Biblia y ahí voy, mira, no te engañes. Tú tienes que estar seguro si estás cumpliendo la voluntad de Dios o no. Pero hay unos que estando en esta conformidad, en esta mediocridad, dicen, no, yo voy a reclamar porque soy digno de las bendiciones de Dios. Mira, tú no le puedes reclamar nada a Dios. Voy a declarar que yo voy a recibir las bendiciones de Dios. Tú no puedes declarar nada. Voy a reprender a todo lo malo para que yo empiece a recibir lo bueno. Tampoco puedes reprender nada. Nosotros como pueblo cristiano no somos llamados a declarar ni a reprender. Somos llamados a obedecer. Así que si alguien dice, yo tengo mala suerte, te quiero decir que no tienes mala suerte. Lo que pasa es que no estás guardando el mandamiento de Dios y no lo estás poniendo por obra. Por lo tanto, la operación que sale desde el cielo y que te ha alcanzado se llama maldición. Pero la maldición no busca del todo destruirnos. Aunque si mantenemos una vida de pecado, no dudo que nos va a destruir. Lo que busca es que ese momento de aflicción permita que surjamos como entendidos y reconocer que no es eso a lo que nuestro espíritu ha sido diseñado, que no es esa la condición en la que tenemos que estar. Se aprieta nuestra vida, se aprieta la situación en la que estamos para que podamos doblar rodillas y abrir nuestros ojos y decir, si es cierto, yo no estoy haciendo las cosas que debo hacer, lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Y das un giro de 180 grados a tu vida de una manera muy fácil, poniendo por obra el mandamiento de Dios, guardando el mandamiento en tu vida, guardando la palabra de Dios en tu vida y poniéndola por obra. Así que si tú quieres que tu vida sea bendita, no tienes que reprender, no tienes que reclamar, no tienes que interceder y no tienes que hacer un montón de cosas extrañas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Guardar el mandamiento y la instrucción de Dios y ponerla por obra. Y entonces todas las bendiciones, todas te alcanzarán. Pero si hoy alguien cree que está viviendo mala suerte, déjame decirte que no es mala suerte. Lo que pasa es que rechazas la palabra de Dios. No pones por obra la palabra de Dios. Si alguien dice, a mí todo me sale mal, no, a ti no es que todo te salga mal. Lo que pasa es que no guardas el mandamiento y no te interesa saber nada acerca de tu Dios, acerca de tu verdadero creador, acerca de nuestro Señor. Y como no te interesa nada, como dice Deuteronomio 28:20, Jehová, por cuanto no has guardado la palabra, por cuanto no has guardado el mandamiento, por cuanto no lo has puesto por obra, Jehová enviará sobre ti maldición, quebranto y asombro. Y todavía dice después, en todo cuanto pusieres mano e hicieres. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hagas no te va a salir. Todo lo que produzcas no va a funcionar. Todo lo que emprendas no va a poder lograrse. ¿Por causa de qué? De no atender el guardar el mandamiento y poner por obra ese mismo mandamiento de Dios. Y mira, insisto, esto ha sido difícil. Y para nosotros ha sido clave entender. Por eso es que lo más importante en la vida del cristiano es conocer la palabra de Dios. Porque como te dije al principio, nuestro Dios es representado como la voz. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces su palabra, conoces la voz. Entonces ya no nos dejamos llevar por las voces que se levantan en este mundo, las voces del engaño, las voces de las quejas, las voces de las justificaciones, sino que empezamos a operar conforme a lo que la voz desde el principio diseñó y que desde el principio declaró sobre nosotros. ¿Qué declaró la voz sobre nosotros? Porque la voz sí lo puede declarar. Estos están hechos a mi imagen y a mi semejanza. Por lo tanto, si nosotros recuperamos la imagen y la semejanza, somos aquellos que guardamos del mandamiento y lo ponemos por obra.
Pero cuando eso no sucede, hemos perdido la imagen. Y lo dice el libro de Éxodo, nos hemos hecho delante de Dios, ¿qué? Nos hemos hecho ocultos, nos hemos escondido, nos hemos hecho como que nos fuéramos como le pasó a Adán y la mujer, con hojas de higo se cubrieron, nos cubrimos por causa de que no estamos cumpliendo con el diseño de cada uno de nosotros, que fuimos llamados, diseñados, fuimos creados para hacer la perfecta voluntad de Dios, en donde estemos. Entonces, quiere decir que recibimos el mal por causa de nuestras malas decisiones. Recibimos el mal por apartarnos de Dios. Recibimos el mal porque no cumplimos el propósito con el que fuimos hechos o creados. Recibimos el mal porque rechazamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la rechazamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. La rechazamos, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos creemos dioses. Yo no necesito la palabra del Todopoderoso si yo puedo también. Yo no necesito que Él me bendiga si yo también puedo trabajar. Pero es que, insisto, somos tan atrevidos que constantemente, sin decirlo con nuestra boca, sino con nuestras actitudes, retamos a Dios. Pero cuando viene la aflicción, ahí sí todo el mundo se acuerda de Dios, todo el mundo piensa en Dios. Y aún así, no recupera el entendimiento. Aún así, no trabaja por ser entendido, porque solo quiere que Dios le resuelva su milagro. Solo quiere que Dios le resuelva ese problema temporal. Solo quiere que Dios lo saque de apuros. Solo quiere que Dios le pague sus deudas. Pero nadie de todos estos están comprometidos o se esfuerzan o quieren verdaderamente conocer al Señor. Solo quieren ver qué le sacan. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, vámonos siempre en el libro de Job. Job capítulo 42, versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, el que no tiene entendimiento está en la oscuridad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job. Y mira, y el capítulo 2 es el último capítulo. Aquí encontramos, te lo voy a decir así, las conclusiones de todo lo que Job pudo aprender y experimentar en esa prueba a la que él fue llevado para que pudiera dar la medida que Dios demandaba de él, en el capítulo 42. Entonces dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando tú dices, yo tengo mala suerte, y te pones a reprender la mala suerte, estás hablando lo que no entendías, porque esa no es la salida. ¿Quién te enseñó a reprender? Cuando tú te pones a declarar, yo declaro que todo lo que me ha salido mal hasta aquí se termina, y yo declaro que lo merezco, y declaro que soy hijo de Dios, y que hoy cambia todo. Mira, ¿quién te enseñó a declarar eso? Esa no es la manera de hacer. Cuando haces eso, lo que estás haciendo es declaras lo que no entiendes. Entonces nosotros hemos caído en la trampa del enemigo de orar sin entendimiento, de hablar sin entendimiento, de interceder sin entendimiento, de reprender y declarar sin entendimiento. Así que el problema de los cristianos sigue siendo no tener la medida de conocer la voz de Dios, de conocer la palabra de Dios. O sea, el verdadero problema de todos aquellos que tratan de acercarse a Dios y no pueden es que no están dispuestos a ser entendidos, no están dispuestos a despojarse de sus afanes, a despojarse de sus vanidades, para dar lugar al espíritu de sabiduría y que éste produzca entendimiento en nosotros. Y cuando Job declara, yo hablaba la que no entendía, mira, todos hablamos el día de hoy sin entendimiento, te lo he dicho muchas veces. Las redes sociales han provocado que la gente se crea experto en cualquier tema, todos opinan de todo, y hay gente que sí dice la verdad y hay otros que solo estupideces dicen, por causa de hablar sin entendimiento. Tú y yo tenemos que aprender lo que la palabra nos está hablando a través de Job. Y por eso es que el entendido es aquel que dice, yo debo guardar el mandamiento y debo ponerlo por obra para que las bendiciones me alcancen. Te lo digo de una manera mundana, ese es el secreto.
La palabra de Dios es un secreto que debe ser revelado, pero dice la Biblia que será revelado solo a aquellos a quien el Señor se los quiera revelar. Ok. ¿Y por qué se los quiere revelar? Porque están buscando, porque se han despojado y tienen una verdadera búsqueda de Dios. A eso les es revelado el secreto. Jesús les dice a sus discípulos, miren, yo a las multitudes les hablo en parábola. ¿Por qué? Para que no entiendan. Pero a ustedes, mis discípulos, yo les revelo todo. El secreto es revelado totalmente para los discípulos. Así que no se trata de que tú reprendas la mala suerte, reprendas la mala vida que llevas, reprendas que no prosperas, que tú reprendas que tu vida no cambia, que tú reprendas que te enfermas mucho. Mira, no tiene nada que ver con reprender. Tiene que ver con que si en ti no se está produciendo la bendición de Dios, es porque no has guardado el mandamiento y no lo has puesto por obra. Te lo puedo decir así, es hasta como una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Si tú empiezas a guardar el mandamiento en medio de la situación que tengas, si tú empiezas a poner por obra el mandamiento en medio de la situación que tengas, la bendición va a venir sobre ti. Pero hay muchos que estando en aparente dinero, en aparente riqueza, en aparente bienestar, empiezan a hacer todo aquello opuesto a lo que Dios dice y la maldición los alcanza. Ahora déjame decirte, la maldición no es perder el dinero, porque hay gente que tiene tanto dinero, o te lo digo diferente, hay gente tan pobre que solo dinero tiene. Porque lo que en realidad tú y yo debemos entender es que se trata de que nuestro espíritu recupere su lugar como entendido, que recupere su lugar como aquel que agrada a Dios. Se trata de que surjamos como espirituales para hacer la obra de Dios. Amén, sigamos leyendo. Mira, esta parte me gusta mucho. Salmo 119, versículo 169. Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Otra vez. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces mira pues, nosotros hemos sido programados por este mundo, ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Hemos sido llenados de afanes de este mundo para alejarnos de Dios. Hemos sido llenados de vanidades para alejarnos de Dios. Pero lo que dice aquí el salmista es que mi clamor llegue delante de ti y dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Sabes qué está diciendo? Dame entendimiento con la forma de tu palabra. Dame entendimiento con tus pensamientos. Dame entendimiento con lo que está escrito en esta palabra. No me des el entendimiento del mundo. No me des el entendimiento de la apariencia. No me des el entendimiento de que yo soy un campeón y que voy a salir adelante por mi propia fuerza. Sino lo que está diciendo es, lo que necesito es entender tu voz, entender tu palabra, para que aún mi oración pueda ser agradable delante de ti. Porque si nosotros no guardamos la palabra, si no tenemos aquello de conocer a Dios, si no sabemos cómo hablarle a Dios, cómo presentarnos a Dios, te quiero decir, ¿cómo entonces vamos a hacer una buena oración si ni siquiera le conocemos? ¿Me entiendes? Si hay personas, en ejemplo natural, si a ti y a mí no nos enseñan a saludar y no nos enseñan respeto, cuando tratamos a nuestros padres o a nuestros semejantes, ¿qué va a pasar? O a nuestros hermanos, ¿qué va a pasar? Que los vamos a tratar sin respeto. Y a consecuencia de ello, ¿qué vamos a obtener? Rechazo. Entonces, con este ejemplo te quiero decir, pero si nos enseñan a respetar, y nosotros somos aquellos educados que saludan, que ceden el lugar, aquellos que se ocupan de no estorbar, de no molestar, aquellos de que llegan a cualquier lugar a aportar algo, no aprovecharse de ese lugar, si nos enseñan de esa manera vamos a ser apreciados. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios para presentarnos de Él y decir, yo ya sé de qué tú hablas, yo ya sé cuál es tu palabra, yo ya sé qué es lo que tú piensas, y con ese entendimiento yo vengo delante de ti a reconocerte verdaderamente. Y quiero más de tu palabra, y quiero más de ti. Por eso dice el salmista, dame entendimiento con la forma de tu palabra, dame entendimiento para que yo recupere la forma, la imagen y la semejanza. Amén. Lucas 24:45, esto es poderoso. Dice Lucas 24:45, entonces, hablando de Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No les abrió el entendimiento para ser bien buzos.
No les abrió el entendimiento para ser grandes empresarios. No les abrió el entendimiento para ser buenos negociantes. Y te lo digo otra vez, si tú quieres ser un buen negociante, estudia. Si quieres ser un buen empresario, estudia, gradúate, hazte licenciado, saca una maestría. Si tú quieres ser buen licenciado, si tú quieres ser un buen empresario, si tú quieres ser un buen médico, actualízate, estudia, mira dónde puedes mejorar tu conocimiento académico. Pero eso es en lo natural, eso es dar a César lo que es de César. Pero aquí estamos hablando de lo espiritual, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces dice, les abrió Jesús el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El objetivo de nosotros ser entendidos es para entender, conocer la voz de Dios, no es para otra cosa. Si tú vienes a la iglesia esperando que conocer de la palabra te haga rico, vas perdido, no es para eso el conocimiento bíblico. Si tú vienes a la iglesia esperando conocer gente para poder hacer buenos negocios, pues no sé si te va a salir, pero el Señor está viendo en tu corazón que no vienes por Él, no sé si te va a resultar. Si tú vienes a la iglesia porque dices yo quiero ser una persona mejor y feliz, olvídate, la iglesia no es un lugar donde se nos va a motivar a ser campeones y que salgamos adelante. La iglesia, la palabra de Dios es un lugar, esto que estamos haciendo ahorita en línea, es un lugar donde debe abrirse el entendimiento, donde debe surgir el espiritual para conocer la palabra de Dios. Porque si conoces la palabra de Dios, entonces la guardas, entonces la pones por obra y todas las bendiciones te van a alcanzar. Pero si no nos es abierto el entendimiento conforme a la palabra, si no nos es abierto el entendimiento para comprender las Escrituras, entonces no vamos a guardar el mandamiento, entonces no vamos a poner por obra la palabra de Dios. Y adivina qué va a pasar entonces, las maldiciones nos van a alcanzar. Así que la pregunta obligatoria es, ¿de qué lado vas a estar? No te pregunto, ¿quieres? Porque esto no es de querer. En realidad ahorita tenemos que reconocer que nosotros ya estamos de un lado. Lo que tú y yo tenemos que reconocer ahorita es de qué lado estamos. Tú no digas, uy, voy a correr para que no me alcance. Olvídate, ya te alcanzó hace rato. Lo que pasa es que por ser faltos de entendimiento, por ser aquellos que no conocemos el mensaje verdadero de Dios, por ser aquellos que no hemos intimado en tener esa reconexión, esa comunión con el Padre y hacernos uno, hemos estado con nuestra mente cegada, nuestros espíritus han estado apagados. Pero déjame decirte que tú y yo ya estamos en un lugar, en el de la bendición o el de la maldición. El momento que nos corresponde ahorita es reconocer en dónde estás y tus pasos hacia dónde te llevan. El reconocimiento que tenemos que hacer en este momento es si tú estás guardando la palabra y poniéndola por obra, o estás rechazando la palabra y poniendo por obra las cosas que a ti te gustan. Y eso define cuál es la operación en tu vida. Así que tenemos que tomarnos este tiempo para meditar nuestro camino y saber si estamos verdaderamente surgiendo como cristianos, como entendidos, como varones, como discípulos, o somos aquellos de apariencia que reprenden la mala suerte, que reprenden lo difícil financieramente, que reprenden las cosas que no tienen, que declaran que deben recibir la riqueza de este mundo, que declaran que yo merezco que la riqueza de los impíos me sea pasada a mí. Olvídate. ¿De verdad tú quieres la riqueza de los impíos? ¿De verdad tú quieres el dinero mal producido, mal ganado? ¿De verdad tú quieres el dinero que está manchado? ¿Y de verdad tu deseo es solo tener dinero? Lo acabo de decir, hay gente tan pobre que solo dinero tiene. Pero mira, nuestro dinero en el cielo no nos sirve de nada. Así que por eso debemos ocuparnos de guardar el mandamiento y ponerlo por obra. Y entonces la bendición te va a alcanzar. Así que yo quiero pedirte que oremos en este momento. Y si en medio de este mensaje tú sentiste el deseo de reconocer al Señor, porque mira, los que están operando en el lado de la maldición aún no han reconocido al Señor, porque como no le conocen, no le buscan, no se esfuerzan, no le honran, no ponen por obra su palabra. Así que lo primero que todos tenemos que hacer para poder decir, voy a dar un salto para ser aquel, fíjate, que no es que desee, me voy a pasar allá para que Dios me bendiga, no. Aquel que diga, yo en realidad he vivido
separado de Dios, he vivido haciendo mi propio deseo y no me he ocupado de hacer lo que Dios demanda de mí. Porque déjame decirte, Dios conoce nuestros corazones y no lo podemos engañar. Así yo voy a aprenderme unos versículos para que con eso Dios me bendiga, olvídate. Es que la bendición no es monetaria, no es económica, no es en bienes materiales de esta tierra. La bendición es que tú y yo alcancemos la medida de ser uno con Dios. Por eso el evangelio es tan hermoso, porque no depende de tener dinero. Si dependiera de eso, el que no tiene dinero está perdido. Si dependiera de la salud o la enfermedad, los enfermos estuvieran perdidos. Si dependiera de la edad, no sé si los jóvenes estuvieran perdidos o los ancianos estuvieran perdidos y los jóvenes tuvieran la posibilidad. Pero mira, no depende de eso. Depende de cuán espirituales somos. Y el espiritual, el entendido, va dejando la obra de este mundo y se va haciendo uno con el Padre Celestial. Así que si tú has sentido ese deseo, si la voz te ha hablado en esta mañana para que afirmes tus pasos delante de Dios, vamos a orar. Y el que desee reconciliar, vamos a orar también. Amén. Acompáñame a orar, amado Padre Celestial. Clamamos a ti, Señor, reconociendo que nuestras vidas han sido dirigidas conforme a nuestros afanes y deseos. Que aún en nuestras vidas, Señor, muchos caminan con doble testimonio, muchos caminan con una doble moral, con una doble manera de pensar, muchos caminan en relación a lo que les conviene o no les conviene, pero hoy venimos delante de ti, Señor, a decirnos que no se trata de la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, se trata de cómo tú nos ves. Y seguramente, Señor, nos ves llenos de pecado y nos ves lejos de ti. Por eso venimos a decirte que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Nos arrepentimos de nuestra afanada y pecaminosa manera de vivir. Y hoy queremos reconocerte a ti como Señor. Queremos, Señor, ahora hacer todo aquello que sea necesario para que tú nos aceptes como tus hijos, como tus discípulos. Y que podamos tener, Señor, ser dignos de que el espíritu de sabiduría opere en nosotros. Padre, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y hoy queremos dirigir hacia ti nuestros pasos, reconociéndote como Rey, como Dios y como Señor. Gracias porque tú traes una palabra, Señor, para abrir nuestros ojos y poder hacer este reconocimiento, Señor. A ti rendimos nuestra vida hoy. Recíbenos en el nombre de Jesús. Amén. A veces quisiera tener más tiempo para poder explicar esto, pero yo espero que tú hayas comprendido el mensaje de esta mañana. Que tu vida siga siendo bendecida, que tu vida siga siendo retada, que tú sigas sintiendo ese deseo de seguirte esforzando por alcanzar la estatura del varón perfecto que el Señor demanda de nosotros. Amén. Así que mucho ánimo y sigue adelante, no desmayes. Que las circunstancias de este mundo, que son pasajeras, no te estorben. Pon tu mirada en el Señor, que tu fe no falte y sigue adelante. Como buen cristiano, sigue adelante buscando agradar al único que merecemos agradar. Mira, no te afanes de agradar a este mundo. Ocúpate de agradar a Dios. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Y es un privilegio compartir la palabra de Dios contigo y te felicitamos y te agradecemos que nos des un espacio para compartir de la palabra. Si tienes necesidad de oración, estamos en todo el deseo de apoyarte y de orar contigo para que puedas tú hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que sea una semana bendecida y que sea una semana donde el Padre siga revelando su palabra a cada uno de nosotros. Te amamos.